Publicite en la radio 3755-525819. Buenas tardes para toda la audiencia de la radio. Buenas 89.9. Bueno, continuamos hoy con Hablemos de Historia, HDH, un programa que habíamos iniciado el año pasado. Bueno, vamos a continuar ahora con una pequeña innovación, que es el tema de las efemérides, que creo que es bastante acertado esta cuestión, porque vamos viendo, no nos encasillamos en un solo tema durante todo el programa, sino que vamos viendo un pequeño popurrí de distintas... Viste que el tema de las efemérides nos da más libertad, en primer lugar, hace el programa más entretenido, así me han dicho varios oyentes, amigos míos, y bueno, es también una manera de buscar temas y no estar siempre San Martín Bolívar, San Martín Bolívar, San Martín Belgrano, que es un poco lo que cansa a la gente, por más que esos personajes sean los que llevamos en el alma, ¿no? Exactamente. Así que bueno, tratamos de buscar la efeméride alrededor de la semana en la que estamos transitando. En este caso, comenzamos allá por el 9, si bien hoy es 12, el 9 de marzo de 1811, que seguramente todos conocen o escucharon hablar del famoso tambor de Tacuarí. Bueno, ya habíamos hablado el año pasado, ¿no? Habíamos hablado. Tuvimos un programa especial. Claro. De un personaje que por haber sido niño y haber muerto en combate, nada más ni nada menos que con Belgrano, lo que nos enaltece más aún, conmueve a cualquier historiador internacional. Exactamente. Con más razón a nosotros que nos gusta la historia y a cualquier argentino que nos escucha, ¿no? Recordemos que Belgrano, a pedido de Mariano Moreno, había salido de Buenos Aires en septiembre de 1810, iba en la campaña al Paraguay, claro, para llevar las ideas de la revolución, de la libertad, de la revolución. Llega a estas tierras allá por diciembre, enero, ya de 1811, y cuando estaba en el campamento, todavía del lado argentino, no habían cruzado todavía el lado paraguayo, se presenta un muchacho que se llamaba Pedro Ríos, sí, 12 señor. Años en ese momento. Sí, señor. Se presenta, pide una audiencia con el general Belgrano, lo atiende Belgrano y le dice que él quiere integrar este ejército del norte que empezaba recién a formarse, sí, ¿no? Señor. Este ejército patrio, fundamentalmente. Belgrano lo escucha, lo atiende y le dice: mirá, a mí me encantaría sumarte, pero vos sos muy chico. Vos sos un niño. Un niño. Vos tenés que ir a jugar a la pelota, que vas a estar en el ejército. Y él se va desilusionado y al otro día vuelve con su padre, Antonio Ríos, como el cantante. El padre era maestro. Era maestro, sí, señor. Había perdido prácticamente la visión, la vista. Bueno, en aquella época mucha gente perdía la vista tempranamente porque estaban las cataratas. Claro. Que hoy te la solucionan en 5 minutos. Exacto. Cualquier oculista en aquel momento, claro, una catarata significaba la ceguera, ¿no? Y bueno, y Antonio Ríos, que era el padre de Pedro, le dice al general Belgrano: mire, general, yo soy tan pobre que lo único que puedo ofrecer a la causa de la revolución es mi hijo. Y Belgrano lo suma a Pedro. Tienen una primera batalla ya en febrero de 1811 en Paraguarí. Bueno, eso que vos decís es emocionante. El padre va y le dice a Belgrano: yo soy un pobre tipo, no tengo nada. Todo el mundo colabora con su ejército, porque Belgrano se iba nutriendo en el camino con la colaboración de argentinos, que daban todo lo que tenían. Y este señor va y le dice: no tengo nada para dar, te voy a dar mi hijo. Yo voy a hacer un pequeño comentario que seguramente al doctor no le va a gustar, pero porque habíamos quedado de no entrar en estos temas, pero yo lo voy a hacer igual. Esa anécdota de Ríos entregando a Belgrano a su hijo, que era lo único que tenía para colaborar con el ejército patrio, contrasta con algunos que hoy aparecen cobrando 11 millones, que antes cobraban otros tantos millones, porque esto viene de lejos, o que viajan aquí o que viajan allá, o que se hacían llevar el diario con, y todas esas cosas me duelen, a pesar de ser uruguayo de nacimiento. Seguime contando, amigo. Es cierto lo que vos decís, Javier, de que Belgrano fue sumando muchas voluntades patrias, porque cuando él sale de Buenos Aires tenía apenas 200 hombres,
y cuando llega ya en diciembre-enero de 1811, ya contaba con 900 hombres. Todas con colaboraciones. Todas con y toda gente humilde. Sí, señor. Toda gente humilde que le daba lo que tenía. Y una vez lo dijo San Martín, un día la patria se va a dar cuenta que la libertad la forjaron los negros y los indios. Los negros y los indios. Lo dijo San Martín. Sí, señor. Lo dijo San Martín. Sí, señor. Bueno, es así que... Bueno, con todo respeto, él también era un indio, ¿no? Sí. Todos sabemos que hay una segunda historia de que San tenía Martín, sangre india en sus venas. una segunda historia de San Martín, que dice que Alvear, el que puso en la picota esto fue un tal Hamilton, ya fallecido, profesor en la Facultad de Derecho de Tucumán, tucumano él. Hamilton tiene otra teoría respecto del origen genético de San Martín. Dice que Alvear, en Buenos Aires, Alvear padre, tenía un campo en lo que hoy es Alvear Corriente. Y cuando venía a su campo, pasaba por Yapeyú y se quedaba en la casa de su amigo San Martín padre, y donde trabajaba una india que se llamaba Rosa Guarú. Y cuenta la historia que San Martín es hijo de Alvear y de Rosa Guarú, aunque fue adoptado por San Martín y San Martín lo cuidó. Así que cuando hablamos de que los indios forjaron la libertad, también es importante tener en cuenta esta pequeña anécdota que trajo a la picota Hamilton, de que San Martín también tenía sangre india por parte de Rosa Guarú. Bueno, en la batalla de Paraguarí, en febrero de 1811, el Pedro Ríos, después conocido como el Tambor de Tacuarí, se desempeña como lazarillo del mayor Celestino Vidal, que también había perdido la vista. Y se desempeña colaborando, ayudando en el hospital de campaña, subiendo cosas a las carretas, llevando y trayendo agua, porque los caballos necesitaban agua, los soldados necesitaban agua. Llevando y trayendo mensajes también, ¿no? También. Y llegamos así al mes de marzo, al 9 de marzo de 1811, en la batalla de Tacuarí, ya territorio paraguayo. Se enfrentan las fuerzas patrias comandadas por Belgrano contra un mix que eran fuerzas españolas y paraguayas, comandadas por un coronel de apellido Cabaña. Que no estaban en contra de la revolución. No, para nada. Porque estaban en contra del poder central porteño. Y al poco tiempo viene la revolución paraguaya. Correcto. Se enfrentan y bueno, lamentablemente una descarga de metralla lo atraviesa a Pedro Ríos, conocido después como el Tambor de Tacuarí, y muere en los brazos de Celestino Vidal, que era su lazarillo. Bueno, una historia triste, pero de gran patriotismo, y yo creo que viene bien destacar estas historias. Bueno, el Tambor de Tacuarí fue oriundo de Concepción, el pueblo correntino de Concepción, que ha dado muchos músicos, ¿sabías? El acordeonista uno de los tantos acordeonistas que tuvo Mario Bofill, era de Concepción, y justamente lo destacaba en todas sus actuaciones. Cuando le daba la palabra a Bofill, él decía que era de Concepción, para tratar de llevar a su pueblo, digamos, como haciéndole fama. Fue un pueblo que dio muchos músicos, aparte del Tambor de Tacuarí. Bueno, seguimos con las efemérides. Vamos al día 10 de marzo de 1813. Se crea en Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Cosme Argerich, la Facultad de Medicina. Y esto también tiene que ver con el ejército patrio, porque los jefes del triunvirato en ese momento y los jefes militares de Argentina se dan cuenta que necesitan, para esta gran campaña que empezaba ya a forjarse, que era la del ejército, primero del ejército del norte, después la del ejército de los Andes, necesitaban médicos, necesitaban enfermeros y enfermeras, gente que colaborara y que pudiera asistir a los heridos de bala, heridas de sable, caídas de caballo, etcétera, etcétera. Y para eso le encomiendan al doctor Cosme Argerich, que el hospital Argerich lleva su nombre, el hospital Argerich lleva su nombre en honor a él. Le encomiendan la creación de la Facultad de Medicina. Bueno, Cosme Argerich fue amigo de Belgrano. Exacto. Y lo acompañó al ejército de Belgrano como médico en su primera incursión
hasta el norte. Belgrano llegó hasta Chuquisaca, allá arriba, La Paz. Fue acompañado por Cosme Argerich. Por eso también el hospital militar se llama Hospital Militar Cosme Argerich. Aparte del Hospital Argerich, que es un hospital civil que todo el mundo conocemos, lo vemos por televisión. Claro. Argerich fue amigo de Belgrano y médico del ejército de Belgrano. Y cuando Belgrano le entrega el mando a San Martín, porque Belgrano fue reemplazado en el ejército del norte por San Martín, Cosme Argerich vuelve a Buenos Aires. San Martín le dice, quédate, claro. Quédate, yo te necesito a vos. Y Cosme Argerich le dijo, no, ya estoy viejito, ya estoy cansado, claro. Lo hice esto por una cuestión de amistad con Belgrano, yo me voy, pero te dejo todo el arsenal de medicinas que tenía, que él había formado, hecha a yuyos, porque había que recolectar los yuyos, hervirlos, la proporción, etcétera. Se lo dejó al ejército de San Martín y fue la base farmacéutica del ejército de los Andes, por decirlo de una manera. ¿Te cuento la última? Sí. Era muy amigo de Arlapacho. Cosme Argerich le daba a sus soldados, a los soldados de Belgrano, le daba a tomar antes de la batalla té de Arlapacho, porque el Arlapacho es un antibactericida, claro. No sé si me expreso bien, y antifungicida y antiinflamatorio espectacular, de los más fuertes de la naturaleza. Para aquellas personas que sufrieron una herida. Yo, por ejemplo, para esto me fui curando con los años y tomando siempre té de cáscara de Arlapacho. Mira. Así que no es historia, pero es un tema importante. La medicina era eso, era conocer las hierbas, los yuyos para poder trabajar. Y después, coser en caliente un brazo, una pierna. Y que el tipo no se infectaba porque tenía comidas a base de ajo, que le hacía Cosme Argerich, a base del ajo, del ajo, que fortalece, y ya venían con un té de Arlapacho preventivo para las bacterias y los hongos y los herpes. Impresionante, ¿no? Exactamente. Bueno, el día 12 de marzo de 1927 nace en Chascomús el doctor Raúl Alfonsín, que sin duda ha sido un gran defensor de los derechos humanos, que creó esta comisión que se la conoció después como la CONADEP. Podemos coincidir o no en el número de los desaparecidos, no me voy a meter en ese tema, cada uno tendrá su opinión. Para unos serán 30, para unos serán 10, para Alfonsín eran 10. Eran 10. Para otras agrupaciones de derechos humanos eran más. Pero como dijo Alfonsín, con que haya sido uno, es suficiente. Alcanzaba y sobraba. Esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se conoció como el libro de la CONADEP, fue integrada, entre otros, y presidida por Ernesto Sábato, sí, señor. Graciela Fernández Mejide, que todavía está viva, y Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí, señor. Hay dos que no nos acompañan. Magdalena Ruiz Guiñazú fue una periodista muy importante durante su vida. Exacto. Y fue tataranieta de un proveedor del ejército de los Andes en Mendoza, comandado por el general San Martín, y fue amigo personal de San Martín. Ella lo contó un día en un programa televisivo, y bueno, yo no lo sabía, y comencé a googlear, porque hoy ratificamos la información en Google, y efectivamente fue así. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, parece que nos vamos a un corte, según la producción. ¿Necesitas comunicarte con nosotros? Envíanos un mensaje de texto 15 43 1296. Cuando no recordamos lo que nos pasa. Habíamos mencionado que el nacimiento de Raúl Alfonsín en el 12 de marzo. Habíamos mencionado que fue un gran defensor de los derechos humanos. Bueno, contanos un poquito de Alfonsín. Y bueno, la historia un poco que la conocemos todos. En 1983, cuando se cae el gobierno militar de esa época, se llama elecciones después de 7 años de gobierno militar, se llama elecciones. Sangriento gobierno militar. Sí. Y los dos que disputaban la presidencia con posibilidades de ganar, porque habían otros candidatos, pero con posibilidades de ganar, era Raúl Alfonsín y Ítalo Argentino Luder por el peronismo. Que era su amigo, ¿no? Sí, eran amigos y habían estado en varias reuniones juntos y demás. En este trabajo de volver a la democracia. Finalmente el pueblo argentino lo elige a Alfonsín por un importante
margen de votos, 52% contra el 42% que sacó Luder, Sí, señor. Sí, señor. más de 10 puntos. Y, fue una de las primeras derrotas históricas del peronismo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, como dije, Raúl Alfonsín comienza así su gobierno en 1983 y hizo gran hincapié en este tema que comentamos de la CONADEP, de investigar el tema de la desaparición de personas por parte del Estado. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Y te cuento algo, tuvo muy pocos episodios de corrupción, salvo los pollos de Mazorín, que no tenían el caso conocido como los pollos de Mazorín, que no llevaban la firma de Alfonsín. No. Es dable destacar esto porque al hablar de Alfonsín no hablamos solamente de un hombre apegado al derecho y defensor de los derechos humanos. Yo no soy radical, ni mucho menos, pero la verdad es la verdad. Al hablar de Alfonsín, hablamos de uno de los gobiernos menos corruptos de la historia argentina. Exactamente. Y él en lo personal, extremadamente honesto. Extremadamente honesto, murió con un escort. Un Ford Escort, exactamente. Blanco. Sí. Andaba por las calles como un hombre común. Claro. Y no te digo que murió en la pobreza, porque no hace falta morir en la pobreza para ser honesto. Pero murió sí con un cartel de honestidad que pocos argentinos lo han logrado, ¿no? Convengamos eso. Continuando con las efemérides, vamos a entrar en un tema que realmente es apasionante y lo vamos a ir explicando el porqué, que es el 16 de marzo de 1812, la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1812 San Martín había vuelto de Europa a nuestras, y digo de Europa y no de España porque él ya había recorrido España, Francia, Inglaterra, y se embarca para nuestras tierras. En 1812 la revolución ya estaba en marcha. Por eso se pregunta Hamilton, ¿por qué volvió? Porque él tenía sangre india. Eso es lo que dice Hamilton. Claro. Está bien. Bueno, San Martín, que venía con una formación militar excelente, porque él era un militar de carrera. Sí, señor. Venía con una formación militar excelente. Se da cuenta que acá los ejércitos eran un rejuntado de gauchos. Y dice, no, acá tenemos que dar una formación militar a la cual él estaba acostumbrado. Le pide a partir de los gauchos y a partir de los indios y de los criollos y de los indios guaraníes, los mestizos, tenemos que hacer un ejército profesional absolutamente apto para pelear en cualquier terreno, en cualquier tiempo y en cualquier lugar de América. Exactamente. Y eso fue lo que hizo. Eran verdaderos comandos, ¿no? Sí, los granaderos a caballo eran verdaderos comandos de la época. Este triunvirato estaba formado por Chiclana, Zarratea y Juan José Paso. Sí, señor. San Martín se presenta ante esta junta de gobierno, plantea el tema, por supuesto, lo escuchan porque ella era un militar reconocido, y le dan la oportunidad de que vaya formando este primer grupo de granaderos a caballo. Sin lugar a dudas, San Martín es el padre de la patria, y los granaderos a caballo constituyeron la columna vertebral del ejército de los Andes, que liberó Argentina, Chile, y Perú y bueno, y gran parte de... Y América, porque siguieron peleando a las órdenes de Bolívar. Exactamente. Sí. Bueno, es así. San Martín le dan lo que después fue conocido como retiro, lo que hoy es conocido como retiro, que eran unos galpones que habían ahí, y comienza a reclutar jóvenes. Estos jóvenes tenían que tener ciertas características. Sí, señor. Primero la altura, más de 1,80 m. O sea, los petizos no entraban. Los petizos no. Yo no hubiese entrado. Yo sí, porque yo tengo 1,82 m. Yo estoy frito. Yo podría haber integrado los granaderos a caballo. Se llamaban granaderos, esto viene de Francia, porque había una división del ejército francés que eran los que llevaban las granadas que tiraban para enfrentarse justamente con los ejércitos enemigos. Bueno, San Martín, que tenía esa experiencia militar, dice, yo necesito jóvenes que midan más de 1,80 m, que sean de una buena contextura, y él lo que le incorpora es lo siguiente. Primero, que sean respetuosos, y eso se los incorpora San Martín, que sepan respetar las órdenes de sus superiores. Sí, señor. La disciplina era fundamental. Que sean limpios en el aspecto físico. Físicamente. La gente no se bañaba todos los días en esa época. Ahora San Martín, no sé si todos los días, pero los hacía bañarse. Por lo menos una vez por semana. Claro.
Y comienza así a formar lo que vos bien dijiste, esta élite, que después fue la columna vertebral del Ejército de los Andes, y tienen su bautismo de fuego en 1813 en la batalla de San Lorenzo. Donde le dan una sableada de 15 minutos. Exactamente. De una manera disciplinada, ordenada y propia de un comando. Exactamente. Y logran rodear. Que actúa por sorpresa, todos disciplinados, todos siguiendo un plan previamente establecido, sí, y que en 15 minutos logran su objetivo. Llámese la captura de Maduro, la captura de Bin Laden, etcétera, que fueron llevadas por cuerpos comandos, que se ejecutan de una manera rápida, totalmente organizada y por personal altamente preparado. Fíjate, Javier. Eso eran los granaderos a caballo de la época. Fíjate, Javier, que en menos de un año, porque este ejército empieza a formarse, este regimiento empieza a formarse en marzo de 1812, y el 3 de febrero de 1813, si en menos de un año, tienen este primer bautismo de fuego que fue en la batalla de San Lorenzo. Disciplinados, buenos guerreros, atentos. Tipos que peleaban con cualquier tipo de arma de la época, con lanza, con puñal, con sable, con arcabuz, con lo que fuere, que peleaban sentados, arriba de un caballo, abajo del caballo, con comida, sin comida, habiendo dormido, no habiendo dormido. Era un grupo temible. Exactamente. Y lo demostró en el campo de batalla. Este bautismo de fuego que se hizo el 3 de febrero de 1813 en la batalla de San Lorenzo, y la última batalla como regimiento de granaderos a caballo fue en Perú, en la batalla de Ayacucho. Fue la última batalla. Exactamente, fue la última batalla en Perú en 1824. Porque te cuento algo, y les cuento algo. Cuando se reúnen San Martín y Bolívar en Guayaquil, que San Martín renuncia, ante la falsedad de Bolívar evidente, lo traicionó prácticamente, esa es la verdad. Un día voy a contar lo que acabo de leer sobre ese particular. Es mucho más grosso. Como San Martín nunca habló, nunca se supo, pero había algunas personas al lado de Bolívar que contaron la traición de Bolívar. Hoy está en Google, al alcance de todos. Se portó como una basura, siendo Bolívar y sin quitarle grandeza. Pero ¿qué le dijo a San Martín? Andate si vos querés, pero dejame los granaderos a caballo. Y San Martín aceptó, y quedaron los granaderos a caballo. Quedó el que le mató a Dorrego, el general Lavalle, era en ese momento parte de los granaderos a caballo. Los dirigió en la batalla de Riobamba. Y bueno, quedaron los granaderos a caballo como cuerpo de élite a las órdenes de Bolívar, y pelearon hasta la última batalla de la campaña americana, que fue la batalla de Ayacucho, liderada por Sucre. Exactamente. En 1824 fue esta última batalla en Ayacucho. San Martín ya comienza su retirada y su viaje a Europa. Los últimos granaderos que vuelven a Buenos Aires, que fueron 88, llegaron en 1826. Sí, señor. ¿Y quién gobernaba Buenos Aires en 1826? Bernardino Rivadavia, que sabemos que tenía un encono personal y un enfrentamiento personal con San Martín. ¿Qué hace Rivadavia? Disuelve el regimiento de granaderos a caballo. Qué terrible. Disuelve ese regimiento. Lo disolvió y lo incorporó a los granaderos al ejército que fue a pelear en la guerra del Brasil. Yo quiero contarte que cuando Bolívar licencia a los granaderos a caballo, era tal el odio que le tenía Bolívar a los argentinos, a los que habían peleado a las órdenes de San Martín, que le nombra un jefe paraguayo. Pero era granadero, había sido reclutado por San Martín. Pero que no vuelvan al mando de un argentino. Claro. Nombra un jefe paraguayo. La cuestión que era un gran granadero, amén de que haya sido paraguayo, que es el Coronel Bogado. Hay un pueblo cruzando Asunción que se llama Coronel Bogado, y creo que por esa zona nació el Coronel Bogado, que fue el último jefe de los granaderos a caballo, nombrado por Bolívar después de Ayacucho, cuando licencia el cuerpo de granaderos y los trae a Buenos Aires, junto con dos traidores. ¿Sabías? Te voy a contar hubieron dos
granaderos traidores. No que fueron capturados en el Perú y fueron traídos y fueron juzgados en lo que hoy es Retiro, ahí hay una plaza de San Martín, y fueron, luego de un juicio, colgados en esa plaza. Mirá vos. Te voy a contar la historia. Bueno. Emocionante, ¿eh? Bueno, dijimos Bernardino Rivadavia, que tenía un gran encono con San Martín, disuelve el regimiento de granaderos a caballo, y pasó mucho tiempo, pero mucho tiempo, hasta que en el año 1903, en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, vuelve a, no digo a crear, porque ya había sido creado por San Martín, pero vuelve a recrear o revitalizar el regimiento de granaderos a caballo, ahora con una gran particularidad. El regimiento de granaderos a caballo es la guardia personal del presidente de la nación, sea quien sea. Sea quien sea. Viste que el Papa tiene la Guardia Suiza. Bueno, la Guardia Suiza. El presidente de la Argentina tiene una guardia especial que es el regimiento de granaderos a caballo. Y claro, hoy en verdad el presidente se cuida con inteligencia, ¿no? Con las armas modernas, sí. con el tipo de delincuencia moderna, digamos, con los medios modernos hoy, cibernéticos, etcétera. La inteligencia es la verdadera custodia presidencial. Sin embargo, en forma física, siguen estando ahí, y también simbólica, los granaderos a caballos creados por San Martín. Yo recomiendo a todos los turistas, a todas las personas que por ahí tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires en auto, cuando vuelven, tomen, si tienen hijos sobre todo, es muy importante para ellos, entren en Yapeyú un ratito y pisar la tierra donde jugó San Martín cuando era chico. Está el regimiento ahí. Está el regimiento, sí. Con todo el museo, con todas las cosas que tiene, sinceramente vale la pena. Yo lo hice muchas veces. Yo también lo hice. Una vez lo hice en verano, casi me da un golpe de calor, es impresionante el calor que hace. Pero, créanme, si tienen hijos, es muy lindo, va a ser lindo para los padres y lindo para los hijos. Exactamente. Bueno, otro tema, siguiendo con las efemérides, entramos en un aspecto más cultural. El 16 de marzo de 1812 se inaugura en Buenos Aires lo que se conoció como la primera biblioteca popular, que con el tiempo pasó a ser lo que hoy conocemos como la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Sí, señor. Esto, que fue creado en 1812, fue retomado ni más ni menos que por Domingo Faustino Sarmiento a partir de 1868, que en su visión de educar cultural al soberano, de la patria, hay que educar al soberano, decía, hay que educar al prójimo, al pueblo, vuelve a recrear ya en la mayor, porque estoy en Buenos Aires, vuelve a recrear o a replicar en la mayoría de las ciudades argentinas las famosas bibliotecas populares, que tal vez hoy, por el uso de la computadora, de internet y demás, están un poco en desuso, pero durante décadas fueron los lugares donde se podían juntar, no solamente a leer, también habían reuniones sociales, culturales, de teatro, de baile. Sí, señor. Es decir, eran verdaderos focos culturales para una comunidad. Quería destacar esto de las bibliotecas populares, porque realmente han servido y sirven al aspecto cultural de nuestro país. Bueno, no te olvides que la mayoría o gran parte de los documentos patrios de la historia de nuestra nación se guardan en la Biblioteca Nacional, lo que es hoy la Biblioteca Nacional, cuyo ha tenido el honor de que uno de los directores, uno de sus jefes, haya sido nada más ni nada menos que Borges. Claro. El gran escritor argentino. Sí, Yo creo que una de las mentes... Mira, Borges y Marcos Aguini, en el tema cultural, han sido de las mentes más grandes que dio Argentina. De las mentes más ávidas que dio Argentina, culturalmente hablando. Borges era ateo. Así dicen que era ateo, sí. Vos sabés que Borges era ateo. Hay otros comentarios de que participaba así en ciertas reuniones místicas o escuelas místicas. Viste que a veces estos personajes no dejan traslucir toda su vida. Bueno, son comentarios, ¿no? Sí, ahora ha sido una de las mentes más brillantes que dio el país, culturalmente hablando, y fue director de la Biblioteca Nacional. Bueno, Sábato,
a quien Alfonsín nombró como jefe de la CONADEP, Sí. un escritor Brillante. al nivel de Borges y de Marco Baghini, también estuvo ligado a la Biblioteca Nacional. No sé si fue director, pero sí sé que tuvo participación en su organización, etcétera, porque organizar una biblioteca no es apilar un libro al lado del otro, Sí, sí, es mucho más que eso. Claro. Hay un sistema de búsqueda y de guarda de documentos. Parece que la producción no está. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Regresando entonces con Hablemos de Historia. La tercera y última parte del programa. Exactamente. Bueno, hoy, justamente 12 de marzo, también es el Día del Escudo Nacional. Y este tema del escudo nacional tiene una historia. Vos sabés, Javier, que mientras estaba el virreinato del Río de la Plata, había un escudo de armas. Ahora, ¿el escudo que era? ¿Un sello? Un sello, Era un sello, claro. Que después toma que daba otra- autenticidad a los documentos a los oficiales. documentos, claro. Se firmaba Javier Millán, delegado de la asamblea de Claro. no sé dónde, y al lado de mi sello había Iba un el escudo. Claro, durante el virreinato del Río de la Plata había un escudo de armas que era un escudo español. Sí, señor. Entonces, bueno, los gobiernos patrios, en este caso ya con la Asamblea del año 13, con los triunviratos, empiezan a sacar documentos, a escribir documentos, y no tenían que ponerle el documento. O sea, ¿cómo Lo autenticamos? autentificaban Claro, que con el escudo español. Claro, Una que verdadera no contradicción. podía ser, exactamente. Entonces la Asamblea del año 13 le pide a un orfebre peruano que se llamaba Juan de Dios Rivera que diseñe este escudo. Seguramente todos los escudos tienen similitudes. En este caso, lo que diseña Juan de Dios Rivera es un óvalo que tenían propio del sello, la forma de los sellos claro, oficiales. exacto, ovalados. que tenían como una cinta celeste y blanca y una lanza atravesándolo que representaba o intentaba representar la unión. Recordemos que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque no éramos república todavía. Sí, señor. Entonces, de esta manera, los documentos que los gobiernos iban sacando llevaban el escudo patrio. La autenticidad lo daba el escudo como un apostillado, digamos. Claro, exacto. El Y escudo. que bueno, que después lo imprimen en letra de agua, viste, con distintas. Ahora, qué terrible el color azul y blanco, ¿no? El celeste y blanco, porque French y Beruti, cuando organizaron esa pequeña petición popular, Claro. dinamizaron esa petición popular de que no se vuelva para atrás en el Cabildo el 24 de mayo y de que por favor se nombre un gobierno Y se autónomo avanzara. de España. Vamos para adelante, no para atrás, porque había algunos que querían hablar del rey y esperar al rey. Y bueno, French y Beruti, en aquella época se estilaba hasta hoy que en las manifestaciones populares se puedan encontrar los que piensan de una manera llevando algo en particular Que los identifique. que lo identifique, un pañuelo rojo, un sombrero blanco, qué sé yo. Ya. Y French y Beruti se les ocurrió Las colgar cintas. en la solapa una cintita azul y blanca. Entonces todos los que tenían la cinta azul y blanca, porque iban de los otros también, Claro. ¿no es cierto?, Sí, sí, sí. a manifestarse. Eran celeste y blanca, la cinta de French y Beruti. Que lo Ahora, identificaba. el escudo también celeste y blanco. Y Belgrano crea la bandera celeste y blanca. Y la bandera uruguaya azul y blanca. Y blanca. O sea, vaya colores, ¿no? Mm. ¿Cómo nos han identificado en... Cómo pegaron en esta parte. ¿Cómo pegaron de en la esta Plata, parte del mundo, no? Sí. Sin duda. Sí. Lo que vos decís es cierto, viste, que en toda revolución, que no es de un día para el otro, son procesos lentos, son procesos muchas veces sangrientos, y hay intereses. ¿Y qué pasaba en esta revolución de mayo de 1810? Habían grupos conservadores, encabezados por Cornelio Saavedra, que querían cambiar, pero no tanto. Y otros grupos más revolucionarios, más progresistas, como Mariano Moreno, que querían French, Beruti, una revolución en Vieites, serio, etcétera, querían... el mismo Belgrano, que es al que primero Mariano Moreno, que habrá visto esas condiciones, le encarga que lleve estos principios de la libertad nada más y nada menos que al Paraguay. Bueno, lo lleva al Paraguay y cuando regresa del Paraguay, estando en Concepción del Uruguay, recibe la orden Belgrano de ir a llevar las ideas revolucionarias al Uruguay.
claro, que también formaba parte Sí, de la sí, provincia de Unidos de Río de la Plata. Exactamente. Y enseguida se reúne con Artigas, en la ciudad de Mercedes, en la zona de Mercedes, una hermosa ciudad que visité. Estuve en la iglesia donde estuvo Belgrano, asistí a misa a Belgrano, estuve en una iglesia, en la iglesia esa. Tengo por ahí la foto, la guardo y la miro con nostalgia, porque todo lo que sea uruguayo por ahí, Y sí, por tiene un ahí sabor especial tiene un para vos, sabor claro. especial para mí. Y ahí, entre Artigas y Belgrano, llegaban a un acuerdo enseguida. Claro. Esto era cortar y comer. Y cuando Buenos Aires se da cuenta que Belgrano y Artigas estaban conversando demasiado, Claro. lo llama Belgrano a Buenos Aires y lo manda a Rondó, que se enfrenta con Artigas. Y ahí, Otra mentalidad. y ahí comenzó, claro, y ahí Sí. comenzó. El centralismo porteño siempre fue un obstáculo para el avance Sí. y para el avance de la nación argentina, ¿no? Hasta hoy lo es. Hasta Guarda, Mirá. Vos analizás lo que queda para el gobierno nacional y lo que se coparticipa con las Claro. provincias, y te das cuenta que ellos llevan la mayor parte de la torta, Y lo que terminó volviendo loco al gobierno porteño y a los grandes estancieros de Buenos Aires, que conocemos a varios, fue la propuesta de Artigas de repartir la tierra entre los pobres. Claro, Artigas, Para que trabajaran la tierra. Moreno, toda esa gente querían cambio, y cambio profundo. Y resulta ser que cuando estaba hablando mucho con Belgrano, lo llaman a Belgrano a Buenos Aires, lo mandan a Rondó. Rondó se enfrenta con Artigas, y abiertamente con armas, y a partir de ahí comienza el desgraciado proceso de independización del Uruguay, que terminó en 1825 con un país aparte, como pasó con Paraguay. Exacto. Una lástima, porque hubiera sido muy lindo que fuéramos un solo país, sobre todo porque en el fútbol le daríamos un paseo terrible. Imagínate una selección argentina condimentada con un Chilavert, Claro. ¿no es cierto? Con un Romerito, Claro. con un Francescoli, ¿no es cierto? Con un Arzamendi, con un Carrasco del Uruguay, A mí el que me gustaba el Chino Recoba. el Chino Recoba, Paz, ¿te acordás de Paz? Sí, sí, Rubén Paz, sí. que jugó en Racing. Bueno, le hubiéramos pegado un baile como le pegamos al Brasil en la guerra del Brasil cuando estábamos todos juntos. Exactamente. Sí, señor. Bueno, en este tema de las efemérides hemos tratado no solamente de hablar de temas de la Argentina, abrimos un poquito más el abanico. El 12 de marzo, si mal no recuerdo, el 14 de marzo nace en Alemania Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein, digo para hablar un poquito de efemérides también internacionales, Albert Einstein que fue el creador de la teoría de la relatividad. sí, señor. E igual a m por c al cuadrado. Energía Es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Sí, señor. Bueno, Einstein después, al ser judío, su condición de judío, empezó a ser maltratado por el nazismo alemán y se termina yendo a Princeton, a la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que es donde finalmente... Donde le sacaron el jugo. Claro, donde finalmente fallece en 1955 a la edad de 76 años. Vos sabés que Einstein tenía 160 de coeficiente mental. Otro chico más inteligentísimo, que falleció en silla de ruedas. Stephen Hopkins. No. Se me fue. Creo que es Stephen Hopkins. Creo que no. Pero bueno, Sí. tenía 160. Stephen Hawkins. Sí, señor. O Hawkins, claro. Vos pronunciaste bien, por eso no me Lo entró. estamos produciendo distinto. Yo lo sabía en guaraní, persona- La cuestión que tenía también 160 de coeficiente mental. Hoy hay un chico en Corea que tiene 264 de coeficiente mental. 100 más. Y que desafió a los científicos a demostrar matemáticamente la existencia de Dios. Él dice que está en condiciones de demostrar matemáticamente la existencia de Dios. Porque ¿qué hizo Einstein? No solamente fue el padre de la física moderna. Lo que hizo Einstein fue demostrar el Big Bang. Claro. Y fue demostrar de que la energía
existió antes que la materia y que la energía integra la materia. Justamente, parafraseando la Biblia, hágase la luz y la luz se hizo. Exacto. Lo que primero existió, dice Einstein, es la energía, fue la luz que dio lugar al tiempo y al espacio, y ahí se crea la materia a través de la energía. Por eso, cada cuerpo que sea materia, que sea masa, tiene adentro átomos y dentro de esos átomos tiene energía. Yo puedo hacer una bomba atómica con las sillas. Claro, necesitaría 150 millones sería imposible. Hay materia, hay masa, como el uranio, claro, que enriquecido encima contienen en 1 centímetro cuadrado una cantidad de protones y neutrones y de energía dentro de sus núcleos que permiten formar una bomba atómica, que es sacar la energía de la materia y hacerla explotar al universo. Es como volver a reeditar el Big Bang dentro de una bomba atómica, digamos. Así que bueno, quisimos hacer un pequeño homenaje también y como dijimos, abrir un poco el abanico, no centrarnos únicamente en el tema argentino, con este reconocimiento a Albert Einstein, que seguramente hizo grandes aportes a la ciencia, a la física a nivel mundial. ¿Vos sabés que un día le preguntaron a Einstein si creía en Dios? Sí. Y él dijo, sí, creo en Dios, pero creo en el Dios de Spinoza. Exactamente. O sea, en aquella época... Baruch Spinoza. Un genio. Yo conseguí el original, conseguí el original y lo tengo, créeme, es espectacular. Baruch Spinoza decía, ¿para qué hacen un templo lúgubre, gris, oscuro? Meten ahí un tipo que tiene una supuesta autoridad divina, que se la dan ustedes, de la ignorancia, y creen que ahí está Dios. No, ahí no está Dios, decía Baruch Spinoza. Dios está cuando hay fiesta, cuando hay alegría, cuando vemos el amanecer, etcétera. No conozco en detalle la obra de Baruch Spinoza, pero he visto algunos videos y algunos temas he leído, y lo que me quedó con cierta claridad es que Baruch Spinoza veía a Dios en la naturaleza. En la naturaleza. En la naturaleza, en el cosmos, en el no universo, en un templo, pero también en una flor, digamos. No como un ser que estaba ahí mirando cómo nos portamos para castigarnos si nos portamos mal. ¿Qué es lo que tendemos a hacer los hombres cuando nos acercamos a la religión? Exactamente. Así que bueno, espero que a la audiencia le haya gustado el programa del día de hoy. Hasta ahora las observaciones y los comentarios que hemos recibido son buenos. Les ha gustado esta nueva modalidad de efemérides. A nosotros también nos ha gustado. También porque nos abre el abanico. Sale mucho más lindo el programa. Exactamente. Así que sin dejar de tocar temas importantes de nuestra historia, como el Regimiento de Granaderos a Caballo, que ya dijimos, la columna vertebral del Ejército de los Andes. De la Libertad de América. De la Libertad de América, pero también tocamos otros temas que también para la audiencia son interesantes. Bueno, el próximo programa voy a tomarme 3 minutos y voy a tratar de explicar desde la óptica de un lego el porqué de la guerra constante en el Medio Oriente. Cómo empezó, cómo siguió y qué podemos esperar de todo eso. Hoy estaba por tocarlo, colega, pero es un tema que toca mucho en lo teológico y digo, acá hay muchos pastores, hay curas, hay gente que sabe de teología, que nos escucha, y por respeto a ellos dije voy a estudiar un poquito más antes de contar. Yo creo este tema. Que uno puede plantear cualquier tema siempre que lo haga con respeto y sin ofender a nadie en particular. Por supuesto. Entonces vos podés plantear un tema, nosotros podemos coincidir o no en un tema político, en un tema social, en un tema religioso, pero en la medida que uno lo haga con respeto, respetando... Bueno, de hecho, colega, políticamente nosotros no coincidimos en nada. No, estamos en las antípodas. Estamos en las antípodas. Sí. Y somos amigos desde hace años. De muchos años. Y jamás la política amigos. nos separó. Sí. Y lo más lindo es que cuando tocamos distintos temas, pensamos más o menos lo mismo. Exactamente. Así funciona, así debería funcionar la sociedad. Sí. Así que bueno, contentos con esto, con este reencuentro, con este retorno a la radio 89.9. Agradecido a Cus y al Intro. Que nos permiten este espacio. Agradecido al hijo de Cus, que a partir de hoy va a comenzar a editar de vuelta el video que sale en streaming para poder publicarlo en las redes sociales. Y compartirlo con la gente que nos un chico que tecnológicamente nos da la mano y nos la dio siempre. Exacto. Este año le vamos a seguir hinchando en ese sentido. Sí.
Y bueno, será hasta el próximo jueves. Y también gracias a Roberto, nuestro musicalizador. Es un señor. Que siempre está atento a los temas que tratamos. Esta seña atrás del él lo vidrio. hace y él lo lleva y lo traduce en una canción. Como por ejemplo la de los granaderos, que la verdad que emociona. Sí, señor. Gracias. Gracias. Hasta el jueves que viene. Ha sido un gusto. Hasta luego. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.